Amados hermanos, muy buenos días. Antes que todo, mil gracias al Todopoderoso, Dios de los cielos, por permitir un despertar nuevo, un día nuevo. Y por darme este beneplácito de ser la persona que haga la apertura del servicio de hoy. Día especial en el que no solamente tendremos un servicio, sino también cenaremos con el Señor, colocando en Él todas las cosas, pidiendo el perdón, haciendo el homenaje en su día, pidiendo el acercamiento mayor a nosotros y que nosotros nos acerquemos más a Él por el perdón de nuestros pecados. Sabemos que durante este tiempo no nos hemos podido estar cerca los unos a los otros, abrazarnos, volvernos a saludar, sonreírnos de frente. Pero el Señor nos traerá pronto a volvernos a congregar a la iglesia y vamos a llegar con un amor y con un deseo más grande de todo lo que ha pasado, porque venimos dispuestos los unos para nosotros y a servir, a rescatar todo lo que está perdido, porque el Señor todo lo va a restaurar. Durante este tiempo hemos podido caer, como hemos podido crecer mucho, porque estamos solos y hemos estudiado y nos hemos formado en su palabra, mas somos de carne y podemos caer en muchas oportunidades, mas el Señor nos pide que cuidemos su templo y la cena de hoy es algo especial para poder recuperarnos, para poder limpiar su casa. Lo que hacemos todos los días, hoy lo haremos en comunidad. Vengo con una palabra especial de apertura para que nosotros escuchemos qué quiere Dios de su templo, que eres tú, que soy yo. Vamos a la segunda de Corintios 6:14. Somos templo del Dios viviente. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Satanás? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿O qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El Señor nos ha limpiado, nos tiene listos para servirle. Somos su pueblo, igual que Pablo. ¿Qué duele más? ¿Irnos o quedarnos? Porque quedarnos es servir, salvar a muchos. Irnos es porque estamos salvos. Decía Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Siempre tenemos mucho que hacer en la obra, hay muchos por salvar. El Señor nos tiene una tarea, vamos por ella, limpiémonos, purifiquémonos constantemente, pues somos su pueblo. Gracias, Señor, por esta palabra de apertura, Señor Dios mío. Permite que estemos dispuestos en este día para recibir las bendiciones que trae el mensaje de hoy, y permítenos, Dios, ser aceptos para ti, limpiando, Señor, nuestras vestiduras por la confesión de nuestros pecados, y permítenos, Señor, servir en tu obra. Tener, Señor, mayor conocimiento, mayor manejo de tu palabra y mayor disposición para servirte. Bendícenos. Gracias, Papito Dios, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Buenos días para todos, para todas, para la Iglesia de Integración Cristiana, para la familia de la fe, los amigos que también se conectan con nosotros. De verdad Dios le bendiga, y también muchas gracias a nuestro hermano Andro por la presentación. Así que vamos a orar y nos vamos a disponer inmediatamente para la palabra del Señor hoy.
Padre, te damos gracias, estamos delante de ti agradecidos. Permite que hoy, a través de estos medios, podamos, Señor, conectarnos y saber que estamos en tus manos y que tu santa palabra será predicada, será ministrada y que tú eres el invitado especial, eres el centro de este tiempo, Señor amado. Por eso te pedimos tu presencia poderosa en medio de nosotros. Gracias por quienes hoy tenemos este privilegio de escuchar tu palabra y que sea tu Santo Espíritu guiándonos, dirigiéndonos y enseñándonos. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Y amén. Muy bien, el tema de hoy, triunfantes en Cristo. En este tiempo donde hemos estado de verdad en situaciones distintas y muy extrañas, y debemos de saber de que no estamos por ninguna manera exentos de estos problemas, donde una sociedad que desafortunadamente tiene tantos elementos de presión, de situaciones tan imaginables que amenazan realmente la tranquilidad y nos ponen en riesgo a que nuestro ánimo, nuestra esperanza como que se vayan al piso. Vemos un estado de incertidumbre, vemos un colapso total. Puedo experimentarlo en mi corazón que el gobierno o a quien tiene toda la autoridad, los gobiernos del mundo que tienen la autoridad, desafortunadamente están enfrentando también crisis donde en esos procesos se es difícil resistir tanta situación adversa. Podemos ver los países de cómo muchas veces se muestran sus poderíos de una forma que no corresponde, y en cierta forma también ese peligro de situaciones a estallar, y que nosotros como creyentes en el Señor no estamos camuflados o con ese blindaje frente a estos problemas que nos están tocando. Al contrario, sabemos que los problemas son impredecibles y las crisis y la ansiedad se hacen ver, y por eso en este mundo que realmente está mostrando un panorama totalmente devastador, sin embargo podemos pensar hoy que cuando en este tema triunfantes en Cristo, sabemos que pueden ocurrir cosas, tragedias que se presentan, dolor que se presenta, sufrimiento que se presenta, y no está tan lejos, están muy cerca de nosotros, y hace que esos sacudones nos muestren o nos muevan mejor el piso. Y por eso en esta realidad hay cosas muy relevantes que a través de la palabra podemos ver, y que es cuestión de saber esperar en el Señor. Recordemos una cosa muy importante, y es que nosotros no somos la excepción. El propósito de la vida espiritual es que nosotros tomemos conciencia de esta realidad, porque hay situaciones en donde nos pareciera que Dios no estuviera o Él nos hubiera dado la espalda. Sin embargo, la Biblia, como siempre, registra un personaje que no rehusó hundirse en las aguas turbulentas. Me refiero al apóstol Pablo. En sus escritos, él siempre está mostrando riesgos de muerte. Él siempre está mostrando actitudes de sufrimiento, pero él no aprendió sino solo a mirar hacia arriba cuando todo parecía derrumbarse. El apóstol Pablo está siempre proyectando en la palabra del Señor la creación del universo, cuando Dios creó la luz, cuando Dios, quien es eterno, presenta evidencias de haber experimentado esas convulsiones de enormes proporciones de la tierra. Si usted conmigo puede leer más adelante en Génesis capítulo 1, donde dice: el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Cuando el Señor se presentó de esta manera, el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. En ese momento también el Señor dijo: sea la luz, y hubo luz. Y al comenzar a existir aquí en la tierra, cuando el Señor mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, también dice el apóstol Pablo que esa luz
resplandeció en nuestros corazones, así como el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, también en nosotros el Espíritu Santo se mueve. ¿Y por qué se mueve? Porque Él actúa en nosotros para traer convicción a nuestros corazones. Es donde viene ese regeneramiento y donde la luz gloriosa del Evangelio de Cristo, quien es la imagen de Dios, comienza a brillar en nuestro interior, y por eso de esa manera podemos contemplar. Por eso, comenzando el texto, dice la palabra del Señor en 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Esos realmente son resultados gloriosos, en contraste con nosotros, porque nosotros somos frágiles, somos débiles, y por eso podemos decir como el apóstol que se caracterizó por un profundo sentido de decir: no me lo merezco, no soy digno, y él nunca se dio méritos hacia su grandeza, ni mucho menos proclamaba un mensaje personal, sino por el contrario se mantenía firme sobre el mensaje del origen del Evangelio y su carácter como la obra de Dios, y no como algo que nosotros comenzamos, sino simplemente el apóstol dijo: soy vaso de barro. Tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Qué es lo que tenemos? El Evangelio glorioso. A veces nosotros soñamos, es bueno soñar, pero hay sueños de grandeza, incluso en el ministerio, pero a la hora de la verdad debemos de considerar la carta de presentación, que somos siervos y siervas. Cabe destacar que no nos gusta tratarnos o que nos traten como siervos, pero francamente el reconocimiento de que somos siervos es lo mejor que podemos decir de nosotros. Por eso el apóstol hace una comparación con los vasos de barro. Nos lleva figurativamente a un punto de vista espiritual. Necesitamos que esa vasija se quiebre. El problema es que no hay mucha disposición para pasar por esa experiencia. Es decir, cuando en medio de tanta zozobra y en medio de esa suma de problemas, la verdad es donde preguntamos: ¿podemos beneficiarnos con todo lo que está pasando hoy en el mundo? Pues puedo asegurarle que lo que está pasando es real, y a partir de esas dificultades debemos aprender mucho. Recuerde, hay mentiras, hay errores, hay cosas que a veces no nos permiten creer de una manera precisa, y eso significa que no es que estemos en la cima de la victoria, sino que en verdad estamos enfrentando tropiezos, generalmente tropiezos inesperados. Lo hemos visto en nuestro país, donde nos dicen: ya se va a acabar, no se va a acabar, y detrás de todo eso desdibujan las situaciones y comienzan a aparecer otras cosas, como las crisis económicas, como la inestabilidad emocional, como los resultados de las personas cuando ya no pueden manejar la situación. Familias enteras donde conocemos desde ya situaciones donde hay conflictos internos, donde los esposos muchas veces pierden esa capacidad de control, los hijos también, y muchas veces se terminan en resultados realmente muy precarios, muy pobres. Los jóvenes, incluso algunos, determinan en este tiempo irse de casa, o que de pronto el esposo, o que de pronto la esposa, y esas son situaciones, repito, que crean esa estabilidad inesperada, donde no se puede comparar realmente con que estamos en un parque de diversiones. No estamos. Por eso el apóstol Pablo, al hacer la carta a los Corintios, comienza diciendo que no es necesario desesperarse, sino que entendamos que estamos también cubiertos con la gloria de Dios en nuestro corazón. A diario vienen experiencias donde es un proceso constante de aprendizaje, y es personal
es espiritual y en nosotros jugamos un papel importante. ¿Por qué lo afirmamos hoy? Porque sencillamente tenemos la certeza de que sí hay problemas en esta vida, de que sí tenemos que enfrentarnos a situaciones de riesgo. Sin embargo, el Señor dice que fuimos comprados con su sangre y que algo tiene que suceder también en nuestra vida espiritual, y lo que sucede es que en esa experiencia espiritual que tenemos hay un nuevo nacimiento, y en ese nuevo nacimiento nosotros debemos ser responsables frente a lo que está pasando. Recuerde, hay dificultades, hay dolores, y cuando alguien dijo que cuando un bebé nace, desde que nace ya se le vino el mundo encima, es decir, hay problemas, hay situaciones. Pues igual a nosotros como adultos, ¿qué decir cuando una situación, otra que son inimaginables y donde tenemos que dar testimonio de la fe? Recuerde el tema de hoy, triunfantes en Cristo. Es una labor que exige pagar un precio, no precisamente un precio económico ni material, sino es un sentido espiritual donde la vasija de barro debe ser quebrada, debe ser soltada. ¿Para qué? Para que ocurran cosas. ¿En qué momento? En el tiempo que el Señor nos permita vivir, porque ahí, donde Dios nos permite vivir, también nosotros necesitamos tomar decisiones para seguir al Señor o no. Lo triste de la experiencia espiritual es cuando decimos que estamos siguiendo al Señor, pero con nuestros hechos no lo estamos haciendo. Y no estoy hablando de que estemos haciendo algo negativo o malo, o que estemos a hurtadillas haciendo cosas. No, estamos hablando de saber manejar las emociones, de saber controlar nuestros tiempos y las decisiones que perduren, y no que de pronto, de una forma impredecible, podamos hacer cosas que no corresponden. El versículo 8 sigue diciendo la palabra que estamos como afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados. Los problemas y el crecimiento, aunque estos salen al paso, nosotros debemos de considerar que son como sorpresas que aparecen, y que nuestro crecimiento personal espiritual, por el contrario, es una dinámica que va creciendo a niveles de autoridad y de bendición. Siempre estaremos orientados al crecimiento, pero es muy importante nosotros considerar que a veces, repito, los problemas se aparecen como una sorpresa donde uno no los puede controlar, pero la bendición es que estamos en crecimiento y estamos agarrados y aferrados a la palabra del Señor. En el versículo 9 dice: perseguidos pero no desamparados, derribados pero no destruidos. Vivimos, repito, en una época en que predomina la transigencia de convivencia. En este momento se valora mucho más quizás la popularidad, a veces hasta los amigos, y a veces nosotros también decimos que hay enemigos dentro de casa, y sin embargo debemos de pensar que sí, hay enemigos, pero esos enemigos también tienen que ver con nuestra actitud, de la forma que nosotros enfrentamos los problemas. Algunos, repito, quieren salir huyendo y tienen un momento de indecisión, y en este caso, como creyentes, nuestra mente no puede tomar decisiones de esta forma, ni tampoco nosotros nos exime que en la vida tengamos tropiezos. Por eso es mejor volver a la fe, es mejor volver a la palabra. Es bueno considerar que los textos de la palabra del Señor nos hablan un camino de fe, y que será un tremendo error si queremos desarrollar ese potencial de ser vencedores cuando comiencen a venir también esas olas donde comenzamos a anegarnos en el agua, en el mar, en las tormentas. Pero el apóstol, sí, él tenía enemigos. ¿Sabe cuáles eran estos enemigos? Mire, dice el versículo 10: donde quiera que vamos,
llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. En otras palabras, el apóstol dijo también en Romanos 8:36, es un versículo que dice la palabra, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, como a sentenciados a muerte. Hemos llegado, dice la palabra, a ser espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Nosotros como creyentes no debemos tener temor al sufrimiento. Al contrario, recordemos que el sistema del mundo odia al cristiano, nos odia. Si nosotros estamos comprometidos a seguir al Señor Jesús, el apóstol Pablo de una vez nos advierte que él sufrió de una manera intensa por causa del testimonio de Jesús. En su propio cuerpo llevó las heridas que produjeron no solamente en él algunos estados anímicos porque alguien dijera algo contrario, sino que él también fue azotado, él fue apedreado, él fue quizás también maltratado. Sin embargo, cuando sucedió esto, también nuestro Señor habla que el apóstol Pablo siempre tuvo a la vista la presencia del Señor. Era evidente que él sufriera, sin embargo su vida espiritual fue intensa, pero el Señor estuvo allí para ayudarlo. Recuerde algo, el estar y el ser creyente constituye para nosotros un honor, como lo tuvo el apóstol Pablo, y sobre todo cuando estamos al lado de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 11 también dice, pues nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Podemos ser fuertes en los momentos que tengamos mayor debilidad. No se le olvide, cuando somos los más débiles en muchas cosas, Dios se va a glorificar y Él nos va a fortalecer. Es por fe. Quizás usted esté pasando un momento, repito, adverso, difícil, pero yo le digo, no se ahogue en esos momentos. Al contrario, declárese fuerte en el Señor, manténgase firme en Él, sienta la fortaleza del Señor en su corazón, porque Él está con nosotros y en Él somos más que vencedores. El versículo 12 al 14 dice, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, y sabemos que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Pablo no consideraba la muerte como el fin de todas las cosas. Cuando estoy leyendo este texto, estoy pensando en esos ciclos de familia, las familias y esas prioridades que la familia tiene cuando en el hogar hay expectativas hacia los hijos, hacia el futuro de la misma pareja, cuando los hijos luego se van y cuando siempre esas advertencias están. Y hoy en día, en este tiempo que estamos viviendo, donde las personas están totalmente atemorizadas y que no se puede salir y que hay que tener ciertas normas de advertencia, y uno nota ese contagio de temor y se queda uno mirando acerca de esa realidad. Y el mismo Señor, a través del apóstol Pablo, él experimentó muchas cosas de muerte, pero él no le tenía miedo a esto. Aquí es donde yo quiero centrar el mensaje, porque es la cima de considerar que hay prioridades en la vida, y ojalá en nuestro corazón tengamos una prioridad de no quitar nuestra mirada hacia nuestro Dios y hacia las cosas eternas. Sí, hay prioridades
de segunda mano quizás para nosotros, porque hay primera, segunda, tercera, cuarta, pero ojalá en nuestras premisas espirituales pensemos, el apóstol Pablo la muerte no la consideraba como el fin de todas las cosas. Por eso en nosotros debe también estar esta premisa. Y se lo digo en el nombre del Señor. No se quede pensando, me voy a morir, qué tal que salga y quede contagiada, qué tal que me ocurra alguna desgracia, qué tal que yo contamine algo. Usted no se ponga a pensar en eso porque no va a ser feliz. Lo que tiene que pensar usted es mirar más allá de esos problemas. Recuerde que hoy en día esas situaciones nos ponen como que no sabemos para dónde mirar y estamos realmente asustados, pero miremos un poquito más allá. Pablo, cuando mira la muerte, la mira como una simple experiencia por la cual hay que pasar. Por eso es un consuelo entregar nuestra vida al Señor, porque Él le da sentido a la vida y la motiva de otra forma. Recuerde que el Señor Jesús, apenas en sus 30 años, estuvo 3 años en tierra con sus discípulos y dando ejemplo de vida, y Él enmarcó algo muy importante que el apóstol Pablo lo aprendió. Y Él lo dijo en Marcos 10:45, que Jesús había venido para servir y para dar su vida en rescate por muchos, para dar su vida. Por eso Pablo estaba unido al Cristo viviente y en consecuencia se consideraba como muerto para las cosas del sistema del mundo. Ese debe ser nuestra premisa también. Considerarnos muertos para las cosas del mundo y que nuestro punto de vista sobre la muerte física indudablemente está fijado en la convicción de lo que es nuestro Señor Jesucristo y saberlo pasar. Por eso es importante que no nos contagiemos, repito, de tanta noticia falsa y de tantas actitudes de paranoia que hace que como que todo se inestabilice, sino que podamos considerar que estamos en manos del Señor, que en Él estamos seguros. Usted que esté trabajando en el hospital, usted que está quizás haciendo su labor afuera de casa, que está en la calle o que tiene que moverse de un lado a otro, tenga la plena seguridad que el Señor nos tiene de su mano y lógicamente guardamos las medidas, pero no es nuestra prioridad en el sentido de saber de que con un simple tapabocas o máscara cubriendo nuestra cara, esa va a ser la protección definitiva. No, quien nos cubre es nuestro Señor Jesucristo y la seguridad de Él es su sangre poderosa que pagó por nosotros un precio tan alto y Él dio su vida por nosotros y nos dice que no tengamos temor, que tranquilos, tranquilas, Él está con nosotros. Como el apóstol Pablo en los versículos 15 y 16 dice: todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que la gracia que se va extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para gloria de Dios. Por tanto, no desfallecemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, el interior, dice la palabra, no obstante, ¿qué dice? No obstante, se renueva de día en día. Cuando llegamos a una edad incierta y comenzamos a extinguirnos, a sentir que este cuerpo comienza a ser más pesado o que ya no se pueden hacer tareas como antes. Y aquí el apóstol Pablo se refiere a algo muy importante. Nosotros nos vamos desgastando, este cuerpo se va desgastando, pero luego él dice, se renueva de día en día. Uno dice, pero ¿cómo así? ¿Sabe? Cuando se renueva es porque creemos en la gracia y el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Si usted está escuchando esto por primera vez, por ejemplo, recordemos que nos es importante acercarnos al Señor. No podemos nacer de nuevo
de una forma personal o privada, sino ir al conocimiento de la palabra del Señor para entender estas pautas que el apóstol Pablo nos está haciendo a nosotros, porque yo les estoy compartiendo un texto donde el Señor nos llamó a ser ministros del nuevo pacto y que yo sé que como iglesia lo estamos entendiendo. Por eso cuando decimos que llegamos a una edad incierta, ¿cuántas veces quizás hemos escuchado y hasta de pronto no lo ha pensado? Desearía ser mucho más joven y saber lo que sé ahora. Es lo que a veces encontramos una forma de decirlo. Y lo que en cierta forma, lo que uno quiere decir es que este cuerpo ya está pasando, este cuerpo ya está decayendo. Sin embargo, allá en el corazón, en nuestra conciencia, aunque nos gustaría cambiar muchas cosas, sin embargo, repito, el cuerpo comienza a deteriorarse, pero la parte interior se va renovando cuando el apóstol Pablo lo destaca de esa forma y él dice: viví la realidad del desaliento, me sentí afligido. El apóstol nunca declara que fue inmune al desaliento, al contrario, él conocía la experiencia de comprobar cuando Dios intervenía en su vida en todas las circunstancias, cuando él sentía el límite de esa resistencia física, de esa actitud anímica. El apóstol Pablo dijo: no, en realidad yo siento este desaliento. Quiero contarles un pequeño testimonio sobre esta enseñanza. Y en esta semana tuve el privilegio de hablar con un joven. No sé si alguno de ustedes escuchó el programa El Nuevo Continente, pero me impactó porque él es un habitante de calle. Y él llamó a la emisora y dio un testimonio. Y él decía que gracias a Dios por esa noche tan especial, estoy hablando del viernes en la noche, y los llamó a la emisora y decía: les dedico esa brillantez de la luna y aquí le doy gracias a Dios porque estoy buscando entre los canecos de la basura y gracias a Dios he encontrado un pedazo de torta y la estoy disfrutando con las personas que no han conseguido nada. Realmente eso marcó mi corazón. Y yo creo que ojalá en experiencias de compartir la palabra del Señor sepamos algo, y es que como iglesia nunca debemos sentirnos que estamos inmunes a ciertas situaciones de desaliento o muchas veces de dolor, o que cuando se llega a un límite de resistencia física o anímica, ahí es donde tenemos que reconocer esa realidad delante del Señor. Ahí es donde tenemos que colocar, diría yo, el tema de hoy: triunfantes en Cristo, porque el Señor dice que nos lleva de gloria en gloria o de triunfo en triunfo. Y esa palabra de triunfo en triunfo significa que salimos de un problema y luego vamos a otro. Que de pronto logramos manejar una situación y luego viene otra. Es muy parecida como las olas del mar. Cuando uno está muy cerquita al mar y ve cómo esas olas vienen, y entonces como que uno se anima y se mete más profundamente, pues más profundamente uno también siente que se está hundiendo y que hay otras que vienen más fuertes y golpean, pero uno más adentro del mar, como ve que vienen más grandes, entonces las sabe sortear. Igualmente, en nuestra vida espiritual no se trata de ser duros ante una situación, no se trata de pronto sentirse solo o sola o entrar en ese estado de queja o de desesperación o de usar versículos bíblicos para a veces dañar a otro. No, se trata es de considerarlo y saber de que aunque estemos en ese desaliento, Dios estará allí para ayudarnos y para enseñarnos. Por eso el apóstol Pablo continúa diciendo, quizás en estos versículos claves, dice, en el versículo que sigue, en el 16 dice: pues esta leve aflicción momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria,
no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, que dice la palabra, son eternas. Ojalá usted esté leyendo conmigo allí en 2 Corintios capítulo 4 del versículo 7 al 18. Este es el último versículo. Y mire, hablamos aquí de las cosas que son problemas, de las cosas que son circunstancias, de esos periodos como el que estamos pasando, porque realmente es muy largo. Usted podrá decirlo, como yo también, no ha sido fácil. ¿Es verdad o no es verdad? No ha sido fácil. Parece bastante difícil soportarlo, pero lo que sí podemos decir es que en medio de esta situación Dios nos ha guardado, nos ha protegido, nos ha permitido movernos y aunque repito para muchos ha sido bastante difícil soportarlo, pero es tiempo también de que no solamente sea un peso de problemas o un peso de agobio, sino que también podamos sentir que tenemos el peso de la gloria eterna en nosotros. ¿Qué significa esto? Que cada día que pasamos, hoy por ejemplo, podemos decir otra vez que hace que comenzó junio y qué carrera que lleva, porque ya estamos comenzando, ya estamos sencillamente a 7, pensando que el día se está yendo tan rápido. Sin embargo, recuerde algo, por más que el día, por más que el trabajo, por más que los buenos resultados, por más que esté bien o no, nosotros llevamos la gloria eterna en nosotros y que no se puede comparar con nada de lo que esté pasando en aflicción con nosotros o en otra prioridad distinta a ese proceso de transformación y renovación espiritual que Dios está haciendo en nuestra vida. Y como hoy tenemos la Cena del Señor, quisiera ir concluyendo con algo muy importante, y es que cada día que amanece y tan pronto comienza a ser parte de nosotros, cuando uno se da cuenta ya está haciéndose tarde. Y la verdad que son resultados que uno dice, Dios mío, pero si apenas empezamos y ya se está haciendo tarde. Sin embargo, recordemos que los resultados de ese peso de gloria en nosotros es cuando en verdad consideramos que la vida está pasando tan rápido, no se ve, pero lo eternal va a quedar enmarcado en nuestro corazón cuando aprendamos a enfrentar nuestras propias dudas y poder salir victoriosos en esas diferencias y en estas épocas que están marcando realmente algo muy importante en nuestro corazón. Nos es necesario saber sobrellevar estas dificultades. Por eso el profeta Isaías, y quiero terminar para ir a la oración y prepararnos para la Cena del Señor, cuando él dijo, cuando pases por las aguas, no te anegarán, y cuando pases por el fuego, no te quemarás, porque yo estaré contigo. Eso es lo que nos dice el Señor. Él está con nosotros, y sí tenemos que reconocer que a veces como que el barco se hunde, o como que en el golpe caemos al suelo, pero nos es necesario levantarnos y estar aferrados a las promesas y a las bendiciones que solo el Señor nos puede dar. Usted que está escuchando la palabra, si está en un momento de desánimo, le invito a hacer una oración y que coloque delante del Señor esa situación. No importa la situación más difícil, hemos tenido que pasar momentos difíciles, situaciones duras, en verdad donde no sabemos qué hacer, pero cuando de corazón colocamos esas cosas delante del Señor, Él se va a glorificar. Hemos visto cosas lindas de parte del Señor, sanidades, milagros poderosos, así que Él no nos va a dejar afuera. Por el contrario, Él nos va a ayudar y Él nos va a levantar y Él nos va a fortalecer. Vamos a orar.
Señor, te damos muchas gracias por tus misericordias, por permitirnos pasar esos procesos que a veces son adversos, que son presiones de la vida, que muchas veces han pasado y han devastado los hogares, han devastado la fe, han deteriorado esos caminos eternos, Señor, y muchas veces aparecen situaciones no fáciles y a veces ellos tocan a la puerta y nos es difícil sacudirnos, Padre, pero hoy estamos delante de ti, rogando que estas situaciones seas tú glorificándote y que tu palabra nos fortalezca también en creer que aunque hayan sufrimientos, aprendamos siempre a mirarte a ti, Señor, a saber de que tú eres luz y que así como tú diste, Señor, que en las tinieblas resplandeciese la luz, también se mantenga en nuestros corazones. Trae convicción, trae fortaleza, trae seguridad. Señor, que tu luz brille dentro de nosotros, que podamos levantarnos, Señor, no por nuestros propios méritos o porque sintamos que estamos más fuertes, sino porque creemos en la obra que tú has hecho por nosotros y en nosotros. Somos vasos de barro en tus manos. Permite que podamos destacarnos en el reconocimiento de lo que tú eres, de lo que estás permitiendo, y que aunque las victorias en nosotros implican a veces tropezar o recibir situaciones inesperadas, enséñanos a esperar en ti, Señor. Que no caigamos en desesperación, que no caigamos en esos procesos turbios de angustia existencial, sino que podamos crecer espiritualmente y permitir que en nosotros nazca esa luz espiritual y que cada día podamos agradecerte, Señor, que cada día podamos saltar esos problemas con la autoridad y la bendición tuya, Señor, siendo orientados por tu palabra, como el apóstol lo dijo, derribados pero no destruidos. En este tiempo de transigencia, en este tiempo, Señor, aún que en medio de tormentas, Señor, levántanos, enséñanos a que nuestra actitud realmente, que aunque no nos exime de pasar por tropiezos, pero sí en tener la fe de esperar en ti, de tener la seguridad que estás sanando heridas, que estás dándonos fortaleza, que estás fortaleciendo al débil. Enséñanos a creer y, por supuesto, también a hablar de lo que solo tú puedes hacer. Padre, si hay esas actitudes de miedo por la muerte o por sentir que tenemos que abandonar este cuerpo, danos consuelo a través de tu palabra y enséñanos a esperar en ti. Renuévanos, Padre, renueva nuestra vida, renueva nuestro espíritu, renueva nuestro corazón, nuestra mente, y que podamos decir, Señor, esta leve tribulación, esta leve aflicción pasará y ya vendrá lo eterno a nuestra vida, porque sencillamente en ti todo es más abundante. Hoy declaramos, Señor, que estamos en tus manos y que tú eres poderoso sobre todas las cosas, que nada y nadie podrá separarnos de tu amor, porque aunque estemos, Señor, en los mayores riesgos, tú te levantarás como poderoso gigante sobre nuestra vida y podemos decir, Señor, tú eres poderoso, eres maravilloso, estás en medio de nosotros y por eso hoy declaramos en ti, Señor, que somos más que vencedores. Estamos en tus manos seguros, estamos en tus manos convencidos de que este tiempo pasará y que vendrán esos tiempos gloriosos. Te damos gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios, por tus bondades de hoy y de siempre. Amén y amén.
Muy bien, estamos listos para participar de la Cena del Señor. Espero que allí en su casa, junto con la familia, estén reunidos y podamos en esta mañana presentarnos delante del Señor, sin olvidar que lo que estamos celebrando es en memoria de nuestro Señor. Y cuando hablamos en memoria es porque Él actuó en misericordia para con nosotros. Él dio testimonio a través de su sangre derramada en la cruz para perdón de pecados. Es decir, que Él nos perdonó a nosotros y Él espera que también nosotros podamos perdonar a quienes nos ofenden. La Biblia dice que cada uno debe de probarse, y esto es para nosotros, donde al participar de la copa y de participar del pan, estamos reconociendo que fuimos rescatados por nuestro Señor, y examinarnos también significa que debemos de aborrecer el pecado y ser dignos de participar por la misericordia del Señor. Solamente a través de la palabra hay un anuncio que el profeta Isaías decía acerca de quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor. Es decir, que para todos y para todas, el hacer esta ceremonia y traer a memoria lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz, recordemos, Él lo hizo y Él vino para rescatarnos y para perdonar nuestros pecados. De tal manera que hoy vamos a participar, pero antes quisiera leer un texto de la palabra del Señor que dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan, dice la palabra del Señor. Todos los que parten el pan testifican que no se sirven a sí mismos, sino los unos a los otros. Partiendo el pan, testificamos que ya no vivimos para nosotros, vivimos también para los demás, y estamos dispuestos a recibir también la ayuda que el Señor ofrece para salvación. Por eso hoy nos vamos a examinar y vamos a recibir los elementos, como reitero, allí en su casa. Usted puede compartirle en este momento, como lo voy a hacer yo, el pan a los integrantes de la familia, y ya vamos a leer la palabra y vamos a orar. Y es que dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, porque esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y en memoria del Señor vamos a participar del pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. También allí donde usted está, por favor, comparta los elementos, en este caso la copa, y vamos a participar. Muy bien, damos gracias al Señor por este momento, este tiempo. Espero que este día sea un día de recordatorio en el Señor de lo que Él hizo por nosotros, y sencillamente
somos perdonados, somos vivificados, somos rescatados, de tal manera que a Dios gracias y sencillamente debemos permanecer en Él. Vamos a ya ir concluyendo, luego ya vienen los anuncios para terminar nuestro servicio, pero antes oremos al Señor en gratitud. Padre Celestial, muchas gracias te damos hoy por este tiempo y momento tan especial. Estamos a la distancia, lo sé, pero también sabemos que tú estás en cada hogar, presente para ayudarnos, para darnos tu bendición todos los días. Por tanto, te agradecemos, Señor. Recordamos hoy lo que hiciste por nosotros y jamás olvidaremos esto que hiciste por nosotros en la cruz, como también hoy estos tiempos están en tu presencia, Señor, y están enmarcados en tu santa voluntad. Por tanto, no temeremos, sino que por el contrario, nos refugiamos en ti. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Muy bien, espero que allí en casa ya usted también haya participado de la Cena del Señor, que esta semana sea de mucha bendición. Vamos a los anuncios y estoy feliz porque esta semana que pasó tuvimos un tiempo bien especial con algunos hermanos que nos visitaron, nos llevaron mercado. Les comparto que con mi esposa hemos estado en un lugar donde estamos llevando una palabra de aliento, y precisamente el jueves cuando compartimos que íbamos a hacer un almuercito, fue una comida, pero se lograron hacer 95 platos de comida. Era lentejita, arroz, huevo, papita, pollo. Fue una bendición muy linda. Gracias, mis amados, porque nos hicieron llegar sus provisiones. Y repito, compartimos también la palabra del Señor. Les digo que es un grupo más o menos de 500 personas, un promedio. Esos grupos están divididos. Hay 2 líderes que están manejando estos grupos. Y en un grupo hay 130 niños. Así que, si Dios lo permite, vamos a mirar cómo volvemos a hacer otro evento. Pero para este evento, pues les vamos también luego a avisar con tiempito. Por eso queremos agradecerle por los mercados que se hicieron también. Ya estamos repartiendo algunos. Muchas gracias por sus bendiciones. Les comparto también que de ese grupo que está allí, 7 personas ya hicieron la oración de fe. Entre ellos los 2 líderes de grupos. Y quedamos de que vamos a volver específicamente a compartir la palabra del Señor allí, así que les recomendamos sus oraciones para este tiempo. Para la próxima semana les tengo una sorpresa bonita, y es que a partir del próximo lunes, de este lunes ya, estamos hablando 8, a las 7 p.m, va a haber una reflexión para toda la congregación, es decir, los lunes, los martes, el miércoles tenemos el servicio habitual a las 7 de la noche también, el jueves y el viernes también vamos a tener unas reflexiones cortas, pero yo sé que va a ser una bendición para que usted entonces todos los días, repito, a partir del lunes a las 7 de la noche vamos a tener ese tiempito. El martes también, el miércoles tenemos el servicio habitual, el jueves a las 7, el viernes a las 7 de la noche. Así que prepárese para que usted se edifique con la palabra del Señor. El próximo miércoles vamos a estar en la congregación otra vez, porque es que estamos alistando los kits de aseo que vamos a llevar para la cárcel. Así que si usted nos puede seguir colaborando, de verdad muchas gracias por los kits de aseo. Le recomendamos si nos puede también ayudar con tapabocas, con el gel antibacterial, si es posible el alcohol, también como una forma de ayuda. Y vamos a estar a partir de las 10 de la mañana, si Dios lo permite, más o menos hasta las 4. Queremos pedirles a algunos hermanos que, si es posible,
una u otra persona nos pueda colaborar con el estar haciendo los kits de aseo. Ya tenemos algunos, pero es para que podamos luego llevarlos allí a la cárcel nacional La Modelo. Queremos agradecer pues sus ayudas generosas, no solamente que tienen que ver con el mercado, sino también con sus ofrendas. Muchas gracias. Con las donaciones que ustedes han hecho, muchas gracias. Si usted necesita algún contacto que quisiera hablar con nosotros, o que su defecto pudiéramos nosotros ir a recoger ese recurso también, por favor nos llama y en nuestras posibilidades lo podremos hacer. Gracias, repito, por sus bendiciones, por sus ofrendas, por sus donaciones. Que Dios les bendiga, que Dios les multiplique, y gracias porque no tenemos sino solo palabras de gratitud por lo que usted también hace para la obra y cómo usted cree también para contribuir en la obra del Señor. Queremos decirle que la iglesia también tiene una cuenta corriente, y en su defecto guarde usted ese papelito de transferencia o de consignación y luego lo podemos o nos los hace por favor llegar. Queremos despedirnos con un texto bíblico que precisamente el apóstol Pablo nos dejó en la lectura que hoy tuvimos, y dice en 2 Corintios 4:5: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mis amados, que Dios los bendiga, una feliz semana, y conforme a las bondades de Dios estaremos atentos en todo lo que Dios nos depare en estos días. Muchas bendiciones para todos.